Aleluya. Querido Padre Dios, en esta hermosa hora nos acercamos al trono de tu gracia para poder hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Donde encontramos paz, donde encontramos quietud, donde encontramos descanso, el reposo eterno, Señor, está en ti. Y este día, Padre, no es un día cualquiera, porque es un día en el cual podemos ver la obra de tus manos. Podemos ver tus maravillas, podemos ver, Señor, el firmamento y poder verte allí. Poder ver, Señor, un sol que semeja, mi Dios, a ese sol de justicia que eres tú, que sale cada mañana de su tálamo y rodea toda la tierra, para poder vivificarse sobre los suyos, para poder tomar lugar en los suyos, en su cuerpo, en su iglesia, en su pueblo. Porque usted cuida de nosotros, Señor, en todo tiempo. Hoy, mi Dios, usted nos da la oportunidad de poder exaltarlo y glorificarlo. Usted nos da la oportunidad, mi Rey, de poder llevar el mensaje de su palabra, en la cual le pedimos, mi Dios, sabiduría, no de hombre, sino su sabiduría, para poder llegar, Señor, a la meta, para poder llegar al conocimiento suyo mismo, Señor. Vivifíquese, mi Dios eterno, en todo nuestro ser. Visite cada familia, cada corazón. En medio de la necesidad, Señor, usted se hace ver, usted se hace sentir. Su providencia nunca nos falta, precioso Rey. Siempre está extendida su mano. Siempre está extendido su oído, Señor, para escucharnos. No se ha agravado ni su mano para salvación, Señor, aleluya, y para escuchar a los suyos. Gracias, precioso Rey. Tome lugar en esta hora, y si en algo nosotros le hemos fallado ya en este día, mi Dios, que hemos dicho alguna palabra incorrecta, o hemos pensado algo que no es de su agrado, o hemos hecho, Padre, con nuestros hechos, le hemos faltado. Padre, le pedimos perdón, nos arrepentimos, Señor, y rendimos nuestra naturaleza, Señor, pecaminosa a sus pies, para que sea el poder de su Espíritu, Señor, actuando en nosotros. Sea el poder de su Espíritu, Señor, tomando control de todo nuestro ser y llevándonos, mi Dios, a ese momento, Padre, especial en usted. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Alabado sea su nombre por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amada iglesia, preciosa iglesia. Hemos estado estudiando la palabra de Dios y me ha impactado todo lo que Dios viene enseñando a mi vida, porque sé que Dios tiene una destreza para poder enseñarnos, para poder llevarnos al camino que quiere llevarnos, y quizás usted pueda estar o no pueda estar de acuerdo, pero es palabra que el Señor está revelando en este tiempo. Y el Señor me hablaba, nos habla a través de sus siervos, a través de su palabra más que todo, porque dice que nosotros tenemos esta palabra que es la palabra profética más segura, porque es el Espíritu Santo quien esgrima la palabra de Dios y quien nos la revela y quien nos la enseña. Entonces, esta es la profecía más segura. Pero en sí Dios utiliza a los suyos para traer una palabra rema, una palabra de salvación, una palabra de edificación, una palabra de exhortación. Y ha venido a mi vida revelando su palabra a través de su misma palabra y de otros siervos de él, y he llegado al entendimiento de que nosotros hemos caminado de una forma incorrecta, porque no leemos la palabra, porque no escudriñamos la palabra. Y lo que hoy quiero hablar, yo le he puesto que un conocimiento deficiente, que a veces hay un conocimiento deficiente de la palabra, porque nos falta la lectura, porque no la estudiamos minuciosamente, cuidadosamente. Entonces cometemos muchos errores como cuerpo de Cristo. Y la palabra, como les dije, es esencial para la vida del Hijo de Dios, para el cuerpo de Cristo. Yo aprendí en estos días
que no existe un ministerio de intercesión, sino que todo el cuerpo de Cristo, todos aquellos que hemos venido a Él y hemos entregado nuestro corazón, hemos sido llamados al sacerdocio. Y usted tiene que entender que es el sacerdocio, es aquel que ministra en el templo, es aquel que intercede, no solamente por él mismo, sino que intercede por los demás. Usted es un intercesor. Yo soy una intercesora porque soy sacerdote y usted es sacerdote también. La misma palabra lo dice en las cartas del apóstol Pedro, que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. Dice también Apocalipsis en el capítulo 1, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre por medio de Él. Porque Él debe de estar formado en nosotros y por lo tanto si Él está en nosotros, Él intercede y nosotros somos intercesores. Todo el cuerpo de Cristo es intercesor, pero hemos cambiado la palabra porque solo escuchamos, pero no tenemos un cuidado de la lectura, un estudio cuidadoso de su palabra. Y por eso dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Hoy quiero hablar algo que Dios me ha dado, que Dios me dio estos días, y es asumido a que nosotros tendemos a hablar y decimos, usted es un guerrero de Dios, una guerrera de Dios. Pero ¿cómo lo caracteriza usted como guerrero y guerrera de Dios? Porque hablo fuerte, porque oro con fuerza, porque oro con una voz atrayente, o porque usted dice que somos guerreros, porque le asignamos a las personas y le decimos, usted es una guerrera. Dios la llamó, sí, Dios nos llamó a ser guerreros a todos. A todos nos llamó también a ser guerreros. Pero ¿cómo va a guerrear usted? Esa es la situación, porque yo quizás me he dado el título de guerrera, pero conozco la palabra de Dios. Indago en la palabra de Dios, escudriño la palabra de Dios, tomo un cuidado minucioso de la palabra de Dios, o solo porque me dicen que soy guerrera, porque ¿cómo va a guerrear un guerrero o un soldado? Se prepara para ir a la guerra. Un soldado debe de saber utilizar sus armas porque se va a enfrentar a un enemigo. Y nosotros nos enfrentamos muchas veces sin ser preparados. Y voy a ir a Génesis capítulo 1 y a Génesis capítulo 2 y usted se va a dar cuenta de lo que Dios nos habla y dice, vamos a empezar en el 2 último, en el 2:25 dice, Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios ha estado hablando de limpiar nuestro corazón, pero ¿cómo va a limpiar mi corazón si yo no lo desnudo delante de Él? De hecho, mi Dios conoce mi corazón, porque para Él no hay nada oculto. Él todo lo sabe, todo lo escudriña. Lo profundo del corazón, Él sabe lo profundo que hay en su corazón y lo que hay en mí. Pero Dios nos ha llamado a una limpieza, a una purificación de este corazón en el cual Él creó eternidad. Tenemos que limpiarlo y cada día tenemos que tener intimidad con Él. Tener intimidad es que venimos y descubrimos nuestro corazón ante Él y le decimos, mi Dios, mira mi corazón, escudriñalo y hazme entender qué hay dentro de Él para que yo pueda rendirlo a ti. Para que cuando yo lo rinda, tú vayas poseyendo mi corazón y tú vayas habitando en mi corazón y tú vayas cada día formándote en mi corazón. Porque solo de esa manera, mi Dios, podré enfrentarme a las circunstancias, a las pruebas, a las batallas, a las luchas. Y solo en Él voy a poder tener victoria.
Entonces mi corazón se desnuda ante Él, mostrando todo lo que soy, aún las asperezas que hay en mi corazón. Él las puede ver y yo se las digo: mira, Señor, mira lo que hay aquí. Tu palabra me refleja que me falta esto. Ayúdame, Señor, en esa falta. Ve formándote en mí, oh Dios. Entonces la misma palabra me muestra el reflejo de mi corazón, el cual yo puedo venir a los pies de mi Dios y rendir todas esas áreas y pedirle ayuda, auxilio. Eso es estar desnudo ante la presencia de Dios. Y Adán y Eva dice que se encontraban desnudos, pero no sentían ¿qué? No se avergonzaban, porque en ellos había algo que nosotros muchas veces decimos: el niño es inocente. Adán y Eva, había inocencia en ellos y su mente no maquinaba perversidades aún. Entonces ellos podían presentarse ante Dios, como usted y yo debemos de presentarnos ante Dios en inocencia, no en perversidad de mente ni de corazón. Pero dice que resultó algo con Adán y Eva, y dice aquí en el 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Después de una inocencia, el hombre pierde su inocencia y toma conciencia. Dios le dijo: no comeréis de ese árbol. Pero cuando el diablo se le presenta a Eva, ella ve con sus ojos físicos que va a ser semejante a su creador, y ella dice: comamos. ¿Por qué? Porque la palabra en sí que Dios les había dado, que de hecho se la dio a Adán, no se había arraigado a sus corazones. Se olvidaron en un momento de aquello que Dios les había dicho, que si comieren de ese fruto morirían. Ellos vieron más con sus ojos físicos que con sus ojos espirituales. Esa es la forma con que el enemigo ataca a aquellos que no toman su tiempo para tener una lectura cuidadosa, un estudio minucioso de la palabra de Dios y entender lo que Dios quiere de nosotros. Aquí el enemigo venció al hombre. Aquí el enemigo derrotó al hombre por la codicia de su corazón. Por tanto, Dios quiere que nuestros corazones sean limpiados por el poder de su palabra. Pero si nosotros no la leemos, ¿cómo vamos a limpiar nuestro corazón? Me voy a la otra parte. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Y aquí habla que el enemigo viene y quiere tentar al santo de los santos, al poderoso de los poderosos, al Señor de señores, al Rey de reyes. ¿Qué quiere decir esto? Ponga atención, que el enemigo no se limita a nada. El enemigo no ve consecuencias. El enemigo es un atrevido porque se atreve a aún tocar a su creador. Y muchas veces nosotros nos atrevemos en nuestra naturaleza humana
a decir cosas que no debemos de decir. Decimos, es que el enemigo no podrá tocarme. El enemigo va a venir siempre a querer hacernos caer. Y si no estamos parados en el fundamento de su verdad, nos va a pasar como Adán y Eva. Aquí, él sabía que era el Señor de señores, pero no le importó. Y quiso hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva. Y dice, entonces Jesús en el 4:1 de Mateo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué atrevimiento de Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Dios tuvo hambre porque él era 100% hombre, pero era 100% divino. Cuando dice tuvo hambre, él estaba mostrando su parte humana. Tuvo hambre después de haber ayunado 40 días, 40 noches. Y dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Con la palabra le llegó Satanás al Señor de señores, al mismo Dios, al verbo hecho carne, a la palabra hecha carne, quiso tentarle. ¿Cómo no nos va a tentar a nosotros? Pero nosotros tenemos que tener firmeza en Dios, que Él esté arraigado a nosotros, que Él viva en nosotros, porque dice, y vino a Él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Me fui a investigar esta palabra, escrito está. Es una palabra clave que el Señor la repite allí donde le dice escrito está, y la vuelve a repetir en el 7 cuando le dijo que se tirara del pináculo y que llamara a sus ángeles para que lo sostuvieran. El Señor podía hacerlo, Jesús podía hacerlo, porque en Él estaba el poder. Pero Él nos muestra prudencia, pero nosotros a veces somos atrevidos. A veces somos muy atrevidos y no tenemos ni siquiera nuestra arma afilada, que es la palabra. Y por eso muchas veces salimos derrotados, apaleados. Porque Jesús podía o no podía tirarse del pináculo. Sí podía. Él podía hacerlo, era Dios. Mas sin embargo, aquí nos muestra prudencia, dice Proverbios. El sabio ve venir el mal y se aparta, pero el necio viene el mal y lo arrastra. Nosotros tenemos que ser prudentes, pero la prudencia viene de una relación con Dios, de una intimidad con Dios. Dice, escrito está. Le está diciendo, en esta palabra le está diciendo Dios a Satanás. Es la autoridad, dice, cuando dice escrito está, le está diciendo, esta palabra tiene autoridad. Y esta autoridad le pone fin a cualquier argumento. Escrito está, le pone fin a cualquier argumento. Porque es una palabra, dice, que indica el carácter normativo de normas. Muestra el carácter de una norma, escrito está. El carácter normativo y autorizado de lo que el texto dice. O sea que ese texto está hablando de una autoridad. Tenía autoridad en decir, escrito está. Ya fue escrito y tú no puedes venir y querer anular el poder y la autoridad que tiene esto. Y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De su boca y de mi boca tiene que salir palabra, palabra de Dios. Y esa palabra es Cristo
asentado en mi corazón. Y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Mira qué atrevido él puso, y porque escrito está. O sea que él conocía que era una norma autorizada, que tenía autoridad. Y le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ve cómo viene el diablo si usted no conoce la palabra. Él va a venir y lo va a envolver y la va a envolver. Usted tiene que conocer la palabra. Usted tiene que tener un cuidado minucioso de la palabra. Tiene que leerla cuidadosamente y no de vez en cuando, debe ser su comida diaria. Una relación con el Espíritu, una relación en intimidad con Dios y comiendo la palabra, usted va a poder tomar acción espiritual, no humana, porque lo humano no trabaja, porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con principados, no es con hombres naturales, sino que es en el rango espiritual. Y le dice aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo nuevamente, te vuelvo a decir esta palabra que le pone fin a cualquier argumento que tú traes para conmigo. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Qué atrevimiento! El diablo es un atrevido. ¿Cómo le dice al Rey de Reyes? Todo esto te lo daré si postrado me adorares. Cuando todo, dice, todo fue hecho por Él y para Él, dice Colosenses, sea lo visible, lo invisible, sean tronos, sean principados. Todo fue hecho por Él y para Él. Y aquí Él se atreve a decirle a Jesús, te lo daré, te daré esto, cuando eso le pertenece a Dios, si postrado me adorares. Y Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está. Tercera vez escrito está. Recuerda que esta palabra le pone fin a todo argumento. A tu Dios, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás creó que podía tentar a Dios como tentó a Adán y a Eva. Adán y Eva vino con la palabra así, porque ni sabía bien la palabra, porque él dijo todos los árboles, o sea que no la sabía ni bien. Así viene Satanás contra la iglesia. Pero la iglesia debe de estar formada en Cristo. Yo me ponía a pensar cuando leía esto, ¿cómo nosotros nos atrevemos a decir yo soy un guerrero y una guerrera cuando no conozco las Escrituras? Cuando no sé verdaderamente cómo voy a pelear. Yo me puedo ir atrás y puedo leer a Josué y puedo poner de ejemplo a Josué. Josué era un hombre común y corriente como usted y yo, pero Josué era un guerrero humano, porque Josué peleó batallas antes de llegar cerca del Jordán para poder pasar al otro lado y poder poseer la tierra. Ya habían tenido batallas con los reyes que estaban en el camino, que estaban allí en el desierto antes del Jordán. Y el que lideraba
el ejército de Israel en ese momento humanamente era Josué. Pero Josué fue un hombre que aprendió en Egipto a ser esclavo. Aprendió en el desierto a mantenerse junto a Moisés, a servirle a Moisés, a ser un siervo que es diferente a un esclavo. Josué sabía que era ser un esclavo y sabía que era ser un siervo. Y ahora Dios lo llama a que lidere a su pueblo. Pero le da una advertencia. Porque no se lidera en el reino espiritual, no se lidera humanamente, se lidera con las armas poderosas que son en él. Y como Dios viene y le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora yo te doy el mando, el liderato o el liderazgo de mi pueblo para que tú lo lleves. Él sabía liderar al escuadrón o al ejército o a los hombres, porque quizás no era un ejército, quizás no era, pero a los hombres que estaban peleando contra aquellos enemigos. Josué conocía muy bien las armas físicas, pero ahora Dios le dice: ahora vas a conocer las armas espirituales y te doy una orden, que este libro de la ley no se aparte de ti, ni de día ni de noche. Le estaba diciendo que meditara en él en todo tiempo, no de vez en cuando, todos los días y en todo tiempo, para que te vaya bien sobre la tierra. Y podemos ir allí para que usted no diga de que yo dice, en el 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate. ¿Usted no tiene ganas de estudiar la palabra de hoy? Esfuérzate. Esfuerzo va más allá de mi fuerza. Hoy vine cansada de mi trabajo. Dios dice: esfuérzate y sé muy valiente. No temas. Y le dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nuestro manual para poder ganar las batallas. ¿Y usted quiere ganar batallas sin ejercitar el manual? ¿Cómo? Muchas veces a mí me dijeron, cuando iba a la oración, porque la oración nosotros tomábamos tiempo para la enseñanza, y muchas veces me dijeron: ¿por qué usted no hace guerra espiritual? Muchas veces quisieron omitir la palabra, decían: yo no quiero ir a la oración porque se alargan con la palabra. Y yo dije en un momento: pues ya, Señor, no vamos a dar la palabra, vamos a orar. Y el Señor me dijo: hija, diles a los que se tienen que ir, que tienen que hacer algo, que lleguen a la oración y después, si tienen que irse, que se vayan. Pero no quites la palabra, porque ¿cómo vas a pelear si no afilas el arma que te he dado para que venzas en las batallas que han de venir a tu vida? Yo dije: está bien, Señor. Y seguí dando el estudio en las oraciones. Pero muchos decían: eso no es guerra espiritual. Ellos querían ir y empezar a decir: te reprendo, Satanás, te echo fuera de este lugar. Sin conocer la palabra. Tú te llamas guerrero, guerrera.
si tu arma ofensiva y defensiva, porque la palabra me defiende y también ataca. Querían marcar en la oración algo que no era correcto. Y en un momento yo dije, está bien, vamos a orar. Y Dios me dijo, no, afila tu arma, porque vienen tiempos difíciles. Y solo con mi palabra, con mi fundamento, con Cristo en ti, vas a poder vencer las circunstancias adversas que vengan a ti. Entonces, ¿cómo te llamas guerrero o guerrera y no has afilado tus armas? Tu única arma. Le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego le dice, santifica a mi pueblo. ¿Qué era santificar a su pueblo? Apartarlo, porque mañana cruzarán el río Jordán, y allá del otro lado del río Jordán se enfrentarán a enemigos fuertes. Y Josué obedece y santifica al pueblo. Miren cómo lo santifica. Y luego dice en el 5, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán. O sea que ellos, para poder pasar el río Jordán, tuvieron que santificarse, apartarse, limpiar su corazón. Para que usted sea un buen guerrero, tiene que limpiar su corazón. ¿Y de qué tiene que limpiarlo? De amargura, de resentimientos, de falta de perdón. Porque con eso no vamos a poder ganar las batallas. Si en su corazón hay sentimientos contrarios a los de Dios, usted no va a poder ganar ni una batalla. Si en su corazón todavía hay enojo contra uno de sus hermanos, póngase a cuenta. Porque si no, va a salir derrotado de esas batallas. Ser guerrero no es fácil, necesita una preparación. Y la preparación del guerrero tiene que ser primero su corazón. Por mucho tiempo le dije, Señor, ayúdame en esto. Y entendí que Dios me dijo, cuando tú dejes de ser y yo sea en ti, tú ganarás las batallas. Pero nosotros mantenemos el ego, que yo fui, que yo soy. Y eso nos trae derrota. Le dice, aparta a mi pueblo, santifícalo. Y estando y pudieron pasar el mar, pudieron pasar el río Jordán, no el mar, el río Jordán, en seco. Las aguas se detuvieron del Jordán y fueron trasladados al otro lado. Estando en el otro lado, le dice el Señor, afila los cuchillos y circuncida a todos aquellos que nacieron en el desierto y no habían sido circuncidados, porque el resto se quedó tendido en el desierto, aquellos que no creyeron en Dios. Pero los nuevos, la nueva generación, necesitaba seguir trabajando su corazón, porque ahora se iban a enfrentar a enemigos fuertes. Usted necesita afilar el cuchillo, que es la palabra de Dios, que venga quitando el prepucio de nuestro corazón. ¿Para qué? Porque dice ahí mismo en el 5 de Josué, y su versículo 13 dice, estando
Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? La humildad. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué no podía pelear con armas humanas como lo venía haciendo. Para enfrentarse a estos enemigos necesitaba que el ángel, este ángel de Dios, tomara el lugar en sus pies, en su caminar. Su caminar muestra mucho cómo estamos caminando. Caminamos en el Señor, pero tiene que caminar con la espada desenvainada, con la espada afilada, que es Cristo en usted. Muchas veces hemos querido caminar nosotros y hacer la palabra a nuestro sabor y antojo, y no vemos victoria. Vemos personas que supuestamente, decimos nosotros, fueron liberadas, y a los pocos días las vemos nuevamente atadas. Cuando Jesús liberó a tantas personas, estas personas lo seguían y nunca más se apartaron de su camino. Él es la palabra viva, y usted necesita vivir la palabra viva en su vida para poder decir: soy una guerrera, soy un guerrero de Dios, porque Él va al lado, atrás, adelante de mí. Que no son mis ojos los que ven, sino que es Él el que guía y que me da la victoria. ¿Cómo está su arma? ¿Cómo está su espada? Guerrero, guerrera, como nos llamamos. ¿Cómo está? ¿La tiene afilada? Porque usted escudriña la palabra, porque usted toma su tiempo para dejarse guiar por el Espíritu Santo y que Él le dé la revelación cómo tiene que hacerlo. Voy a terminar yéndome a 2 de Corintios capítulo 10, y me impacta esta palabra. Si la había leído antes, quizás no me había dado cuenta. Y dice 2 de Corintios capítulo 10: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Esto me impacta. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre. ¿Qué está diciendo? Cristo tenía un carácter de mansedumbre, y Cristo era tierno, noble. ¿Qué dice Salmo 51 cuando está David rogándole a Dios que no quite su Santo Espíritu? Dice: pon en mí un corazón. ¿Qué dice? Que mi corazón esté limpio y que su espíritu esté recto delante de Él. No quites tu Santo Espíritu de mí. Que un espíritu noble me sustente. Entonces los pecadores y los transgresores creerán a través de las enseñanzas que les dé. Habla de un espíritu noble, no de un espíritu altivo. ¿Cómo tú quieres pelear batallas teniendo un espíritu altivo? Si nuestro Señor, cuando le habló allí en el desierto a Satanás, no tomó palabras groseras, solo dijo: escrito está. Recuerda, Satanás, ¿quién hizo la palabra? ¿Quién hizo las normas? ¿Quién le dio autoridad a esta palabra?
Solo eso le dijo, recuerda. Nosotros muchas veces hacemos tantas cosas que en lugar de hablar como Dios habla, tener el carácter de Cristo, de mansedumbre en nuestro corazón, podemos ganar las batallas. No se trata de tanto gritar. Se trata de que Cristo haya envuelto mi corazón. Un espíritu noble me sustente. Un espíritu de mansedumbre, carácter de Cristo. Un corazón con ternura. Dice, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Qué ternura tiene Cristo? Ya que estamos presentes, dice, ciertamente soy humilde. Él estaba presente de esta iglesia de Corintios. Dice, estando yo presente, ciertamente soy humilde. Usted tiene que ser humilde. Primeramente, la humildad tiene que venir a su vida. Dice, entre vosotros, más ausente soy, osado para con vosotros. Osado quiere decir atrevido. Cuando él no estaba con ellos, muchas veces tenía que ser atrevido para llamarles la atención. Pero por lo regular, cuando estaba con ellos, dice que él era ¿qué? De un carácter ¿qué? Humilde. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, aquellos que hablaban del apóstol Pablo. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Usted y yo somos humanos, pero no peleamos con nuestra carne, sino que militamos con el Espíritu y su palabra. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas armas? La palabra, la oración, la intimidad, la desnudez ante Dios. Dejar que Él me vista de vestiduras de justicia. Despojarme yo de las vestiduras de arrogancia, de altivez, y ponerme las vestiduras de humildad, de mansedumbre, de amor. El amor echa fuera todo temor. Eso es lo que tenemos que armarnos nosotros, nuestras armas de nuestra milicia. Es la vestidura de Cristo en nosotros, no nuestra carne, no lo que pensamos nosotros en nuestra mente física, en nuestro corazón físico, sino en nuestra mente espiritual, donde actúa el Espíritu. Ese es un guerrero que conoce la verdad y sabe que su Señor pelea las batallas por él, y dice, derribando todo argumento. Cuando él decía, escrito está, le estaba poniendo fin a todo argumento. Derribando argumentos, porque el hombre está dado a argumentar, es que yo lo hago así y me ha funcionado. Es que así, no. Yo no voy a hablar según argumentos de hombre, sino según la palabra de Dios. Sino según la palabra, y el Espíritu Santo me dé la indicación. Y la palabra y el Espíritu me dice que yo solo podré ganar las batallas con Él. No en mi fuerza, sino en la fuerza de Él. No hay batalla que Cristo haya perdido. Y nosotros quizás hemos perdido batallas porque no nos hemos armado de Él. Guerrero, guerrera, ¿cómo está tu arma? ¿Cómo está tu armamento? ¿Cuáles son tus armas? ¿Cómo argumentas tú cuando dice la palabra que Él juzgará al mundo, a las naciones, con la espada que sale de su boca? ¿Y cuál es la espada que sale de la boca? La palabra que está en el corazón. Porque cerca de ti
de tu boca y de tu corazón. Dice Deuteronomio y dice Romanos, está la palabra. Cuando la palabra esté en tu corazón, va a salir a tu boca de la manera correcta y tú vas a vencer a tus enemigos, no tú, sino que el que está en ti va a hacer que caigan. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocer a Dios, que se levanta. Satanás es astuto y te va a decir no leas la palabra y te va a hacer jugadas, pero como tú eres un hombre y una mujer que tiene un diario de lectura de la palabra y que la lee cuidadosamente, el enemigo no va a venir y te va a derribar. Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas de Dios, su palabra, lleva cautivo el pensamiento de aquel que no quiere. Dice, tú lo lleva al conocimiento, lleva a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice el Señor, sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, ¿eso es qué? Eso es pecado. Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que necesitas indagar en la palabra y dejar que se acentúe, que tome posesión la palabra en tu corazón, tú puedes y tú la pones por obra y eres obediente a todo lo que dice la palabra de Dios, tú vas a ser más que victorioso sobre todo, porque Cristo estará contigo siempre. Cierra tus ojos. Querido Padre Dios, te doy gracias porque sé que nos estás enseñando. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dejado llevar por las emociones, por lo que nos han enseñado sin ser escrito en esta palabra, Señor, porque solo las batallas se pelean y se ganan, Señor, con el arma afilada que es tu palabra. No hay otra forma, Señor, y en humildad, en sumisión. Tu misma palabra dice, someteos a Dios. Nos tenemos que someter a ti. Y solo sometidos a ti, a tu palabra y a tu verdad, vamos a poder resistir al diablo. Y dice que cuando lo resistamos por estar sometido a ti, él huirá como huyó de ti en el desierto, mi precioso Dios. Enséñanos la verdad. Enséñanos a caminar en la verdad. En esta hora abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, precioso Rey. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.